Canal 9 Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión para hablar de los temas que a usted le importan. Y le pedimos que nos escriba a nuestro Twitter, @pediálogo, para hacer sus comentarios. Hoy día tenemos dos invitados, en mi opinión, extraordinarios. Son dos profesionales jóvenes que trabajan con la infancia que ha tenido problemas en su vida, la infancia vulnerable. Ellos le han dedicado su vida a esta realidad que tanto nos duele. Y quisiera presentar en primer lugar a Estíbaliz Concha. Ella es psicóloga, directora del programa de reparación en maltrato de la Fundación Ciudad del Niño de la Iglesia de Concepción, y Richard Tapia, trabajador social, que es director de la residencia Carlos Macera, también de la Fundación Ciudad del Niño. Estoy muy contento que estén aquí. Lo primero, felicitarlos públicamente por el trabajo que hacen. Sé que es un trabajo difícil, pero al mismo tiempo muy reconfortante por lo que ustedes han visto. Cuéntenme en qué están. Bueno, empecemos por Estíbaliz. Bueno, como usted bien comentábamos, primero agradecerle la invitación, ¿cierto?, a su programa, y a lo mejor para contextualizar a las personas que nos están viendo, contarles un poquito respecto a nuestra fundación, que es la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, la cual lleva ya trabajando con los niños hace 61 años, este año cumplimos 61, y nace a través de la obra que realiza Monseñor René Nostroza, al detectar él, ¿cierto?, las necesidades de niños que deambulaban por las calles en ese entonces de la comuna de Talcahuano. Niños que venían de familias muy vulnerables, donde también existía negligencia, y él detecta, ¿cierto?, esta necesidad y, ¿cierto?, los trae, ¿cierto?, a la fundación, y es así como se inicia la obra que inicia Monseñor. ¿Ya? Actualmente la Fundación trabaja con dos líneas programáticas, que son la ambulatoria, que es a la cual yo pertenezco, y la línea residencial. ¿Ya? Actualmente la Fundación cuenta con 5 programas residenciales y 6 programas ambulatorios. O sea, 11 programas en total. Sí, los cuales están ubicados en la comuna de Hualpén, Talcahuano, Concepción y Chihuayante. ¿Y en total cuántos niños atienden? Debe ser alrededor de 1000 niños, un poco más, yo creo. ¿De 1000 niños? Sí. 1000 niños. Más de 1000 niños. Cuénteme una cosa, Richard. Bueno, yo sé que usted es casado, padre de familia. ¿Cómo vive esta experiencia de estar con estos jóvenes en la residencia, estos niños, después llegar a su casa? Cuando usted estudió trabajo social, ¿pensó que iba a estar trabajando en esto? No. Lo primero, Monseñor, agradecer, como dice Estíbaliz, esta invitación, y mencionar que no, cuando uno estudia trabajo social o está en la universidad, de repente piensa siempre en hacer el bien. Pero no se da cuenta que en este tema de infancia, tú muchas veces no te puedes desconectar. Uno llega a su casa, como yo llego a mi casa, veo a mis hijas y estoy con mis hijas, pero siempre estoy atento a lo que pueda pasar en la residencia. ¿La residencia suya cuántos niños hay? Son 30 niños. 30 niños. Solo varones. Solo es una varones. residencia solo de varones que queda en la comuna de Talcahuano. Ahí atendemos a 30 niños, trabajamos con dos duplas psicosociales, 2 trabajadoras sociales, 2 psicólogas, un psicopedagogo, una terapeuta ocupacional, una psiquiatra y 8 a 10 educadoras de trato directo. O sea, en total, ¿cuántas personas se preocupan y trabajan para estos niños? Unas 15 personas. 17, 18 trabajadores somos los que pertenecemos.
Dime una cosa, Estíbaliz, ¿cuál es el perfil de los niños que llegan a este programa de reparación? El perfil educacional, el perfil económico, familiar, porque tal vez conociendo el perfil podemos ver cómo realizar políticas públicas para que nunca más haya un niño que esté en ese programa. Bueno, nosotros atendemos niños que han sido víctimas de maltrato y agresiones sexuales. De 0 a 18 años aproximadamente los niños que nosotros atendemos. La verdad que la gran mayoría de la población está alrededor de los niños que tienen entre 8 y 10 años. Ya es la mayor cantidad de niños que nosotros actualmente atendemos. Más niñas que niños también. Siempre se ha destacado en el fondo como que las niñas han sido víctimas en mayor magnitud que la población de los niños. Bueno, nosotros, como usted bien mencionaba, somos un programa de reparación al maltrato, donde contamos con un equipo multidisciplinario también, donde los casos están a cargo de una dupla psicosocial, con un apoyo constante de médico psiquiatra, de terapeuta familiar, también nuestra abogada que nos apoya, ¿cierto?, en los procesos. Y también yo creo que el sello que tiene nuestro programa es que siempre estamos buscando como ideas innovadoras para poder implementar los diferentes procesos de intervención. Ya. Tratamos nosotros de adaptar, porque si bien todos los niños tienen motivos de ingreso que son similares, cada uno, ¿cierto?, ellos y su familia, exactamente, son únicos. Entonces también en base a esto nosotros tratamos de adecuar los procesos de interventivo a cada una de las necesidades que ellos presentan. Y es así como también hemos ido innovando y implementando nuevas estrategias de intervención que a lo mejor no son tan tradicionales, como por ejemplo la arteterapia. Tenemos el privilegio de contar actualmente con una psicóloga que es especialista en arte, bueno, que es arteterapeuta, y que la verdad los resultados que hemos obtenido han sido súper satisfactorios. También, por mencionar otra cosa, incursionamos hace poquito en el tema de la equinoterapia. Ah, sí, sí. Y bueno, y si bien a lo mejor los profesionales que trabajamos en el programa no somos especialistas, ¿cierto?, como en esta temática, sí nos hicimos asesorar por una fundación que trabaja, ¿cierto?, con esto, y también la verdad que cuando hicimos la evaluación de los resultados quedamos todos bastante sorprendidos con lo positivo que esto había sido. Una pregunta para ustedes dos. ¿Cómo llega un niño a la Fundación Ciudad del Niño? ¿Llegan a través de la justicia, a través del Sename, la misma familia, va directamente? ¿Cómo ingresa un niño en el programa en el cual está usted y usted? Al menos la línea de nosotros, que es la línea residencial, llega por una medida de protección del Tribunal de Familia. Ya, todos. Todos. Ya. Tienen que pasar por el Tribunal de Familia. Debido a alguna vulneración en los derechos, en sus derechos. Lo que nosotros tratamos de hacer es de tratar de restituir ese derecho vulnerado. Obviamente que el niño, estando en residencia, pueda tener todo lo básico, su alimentación, su agüita caliente, como le decimos nosotros todas las mañanas, que de repente no tienen en sus casas, y trabajamos netamente con las familias. Pero llegan siempre bajo la medida de protección. Ya no puede ingresar un niño de la calle a la residencia y nosotros lo tenemos. ¿Qué porcentaje de esos niños vuelven a sus casas donde el vínculo sea restituido más o menos? Buena pregunta. Pueden pasar mucho tiempo. Puede pasar mucho tiempo. Nosotros yo llevo la dirección 5 años aproximadamente y han pasado muchos niños. Un ejemplo, nosotros todavía tenemos a niños que llevan más de 4 años en la residencia. Por lo tanto, ese porcentaje es mínimo del que puede volver a sus casas. Tratamos de hacerlo. Cuando no podemos, intentar que vuelvan a sus casas o con su familia biológica o de origen, tratamos de hacerlo con otro tipo de familia, con familia más extensa. Es re complicado, sí. Es súper complicado. El ambiente muchas veces donde viven los niños, donde están, es muy difícil. Es muy difícil. Tienen que volver a la misma casa muchas veces, pero el entorno colabora nuevamente para que sigan vulnerándose. Entonces,
Eso es... O sea, impecable. ellos efectivamente, en la ciudad del niño, se sienten cuidados, se sienten Por supuesto, protegidos, queridos, tienen toda... respetados en sus derechos. Gracias a Dios tienen todo. Fantástico. Todo. No podemos decir que no tienen nada. Y en el caso de ustedes, bueno, decía Richard que trabajan con la familia y ahí se produce una dificultad. En el caso de ustedes, ¿cómo llegan los niños a estos programas, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los efectos respecto de la familia después? Bueno, al igual que mencionaba ahorita, los niños con nosotros también llegan a través de una medida de protección desde el Tribunal de Familia, pero aparte ellos deben tener una causa en Fiscalía, porque lo que nosotros atendemos es todo constitutivo de delito, por lo cual nosotros nos tenemos que asegurar, ¿cierto?, que se inicie una investigación respecto a la vulneración que sufrieron los niños. Estos son los dos como requisitos que nosotros tenemos, ¿cierto?, para que los niños puedan ingresar al proceso reparatorio con nosotros. Ya. Ahora, si los derechos vulnerados son al interior de la familia, como son programas, digamos, externos, ¿dónde viven esos niños? ¿Quién se preocupa de ellos? ¿Hay alternativa? ¿La abuelita? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la verdad es que aquí suelen ser muy importantes las redes de apoyo, que son en primera instancia las que denuncian. El área, por ejemplo, escolar, ¿cierto? Salud, que son las que detectan, ¿cierto?, en primera instancia alguna vulneración. Entonces suele ser muy importante, ¿cierto?, el trabajar de manera constante con ellas para que también, porque la mayoría de los niños que ingresan con nosotros no podemos trabajar con, por ejemplo, con los agresores sexuales. Eso en el fondo por bases técnicas de Sename, nosotros no trabajamos con ese tipo de agresores, pero sí de cierta manera nos damos, entre comillas, la licencia de poder trabajar con aquellos adultos que han ejercido maltrato, porque entendemos que también los niños, como son muy pequeños, van a volver, ¿cierto?, a vivir o viven con estos adultos responsables, ¿cierto?, que han ejercido maltrato, por lo tanto es importante también hacerse cargo y poder trabajar con estos adultos. ¿Cuál es el resultado de aquello? ¿Cuál es el perfil más o menos de un maltratador? La mayoría de las veces los resultados han sido bien positivos. Ah, qué bueno. Sí, han sido positivos. Yo creo que han sido mínimos los niños, en el fondo no hemos tenido que tomar resoluciones un poco más radicales, como enviar, ¿cierto?, a los niños a residencia. Pero yo creo que el porcentaje es mínimo en comparación al éxito, ¿cierto?, que tenemos respecto a recuperar este entorno familiar que es protector. Pero insisto, como para mantener esto es muy importante el tema de las redes, que nos mantienen también a nosotros actualizados respecto a lo que está pasando con el niño en su contexto diario. Perfecto, perfecto. No podemos trabajar sin redes, esa es la verdad. Pero cuando hablas de redes, ¿te refieres a qué puntualmente? Desde las comunitarias, desde la Junta de Vecinos con quien nosotros, por ejemplo, como residencia trabajamos, las duplas psicosociales van siempre a reuniones con la Junta de Vecinos, con Senda. Perfecto. Entonces estamos bien ahí, bien agrupados. Pero también está Carabinero, está el hospital, está Sename, todos los espectadores que están ahí presentes para trabajar, ojalá lo más cohesionado posible. Ustedes, digamos, bueno, son profesionales jóvenes, trabajan con situaciones muy complejas. ¿Se sienten solos a veces? En el sentido, en el contexto de la sociedad, ¿perciben una cierta indiferencia o creen que hay un interés real por estos niños, por su familia, que en general vienen mucho de contextos socioeconómicos bien complejos, familiares? ¿Cuál es la experiencia? Yo creo que hay un cierto desconocimiento de la sociedad respecto a lo que se está haciendo con la infancia a nivel en general. Bueno, tampoco no hay por qué saber si uno no está interesado, ¿cierto?, en la temática, por así decirlo. Yo cuando recién ingresé a trabajar en la red Sename y, ¿cierto?, para la fundación tampoco sabía que existían los programas, para qué servía cada uno de ellos, pero yo creo que de a poco se ha ido abriendo esto a la comunidad y también han ido aportando. ¿Es tu primer trabajo Donde estoy actualmente es el tercero. Ah, ya. Sí, O sea, tercer trabajo. y la otra experiencia también habían sido en infancia. Inicié trabajando en un colegio en Curanilahue hace ya 6 años atrás más o menos. Después ingresé a la fundación en un programa de mediana complejidad y luego eso comencé a trabajar como psicóloga en el programa de reparación y luego ahora de directora. Perfecto.
Una pregunta. Bueno, yo sé que antes trabajaste en el Hogar de Cristo. ¿Qué le faltaría, qué nos falta como sociedad para que ningún niño viva en una residencia, para que ningún niño sea maltratado? ¿Cuáles son para ustedes, digamos, que están ahí en el día a día con estos niños, los factores protectores? Y es muy importante que las personas que nos están viendo se cuestionen a sí mismos respecto de su familia, de su barrio, de su medio, si hay factores protectores o no para los niños. Sí. Sí, hay factores protectores. Nosotros creemos que sí hay factores protectores, y uno que es esencial y que nosotros practicamos y hablamos, que es la familia. Ya. Derechamente. Ya. Todo nace desde ahí. Por lo tanto, sí. ¿Cuáles son los detalles? Porque eso es lo que importa. O sea, por ejemplo, así, un niño que come todas las noches con sus padres, que conversa con sus padres, tiene menos posibilidades de... Y es un ejercicio básico del vínculo. Ya. Estamos vinculándose, los padres se están vinculando, y eso es avanzar. Lamentablemente a nosotros nos toca ver muchos casos de niños, no sé, de 6, 7, 8 años, que ingresan a la residencia por vulneración en sus derechos porque andan, lamentablemente, vagando a una hora que no debería ser, 10 de la noche, 11 de la noche, No, claro. sin ninguna protección. Por lo tanto, eso nos indica algo a nosotros, Sí. que al interior de la familia algo está pasando. Lógico, claro. Por lo tanto, el niño se le separa y tratamos de rescatar lo que se estaba perdiendo al interior de la familia. ¿Se puede muchas veces? Sí, se puede. Pero muchas veces los recursos son los que nos faltan. ¿Hay estudios sobre el nivel educacional y el maltrato en general, o esto es transversal en toda la sociedad? O tal vez en ciertos ambientes se haga más presente. Creo que tiene que ver con algo que viene dado de manera transgeneracional también, el tema del maltrato, donde en cierto tiempo se instauró como una manera de educar, como una manera de castigar y de enseñar a los niños. Y eso en el fondo es lo que hay que tratar de cambiar, esas pautas transgeneracionales que vienen dadas a nivel, yo creo que, bueno, se repiten más en las familias que son vulnerables, pero también nosotros atendemos niños que son de todas las clases sociales. Ya, eso es importante decirlo. Sí, claramente la mayor cantidad de población que nosotros atendemos son de niños vulnerables, pero también en el fondo atendemos niños que no son vulnerables. ¿Y ustedes sienten en el fondo que esa lógica, el castigo físico que antiguamente se daba en los colegios, ha ido cambiando positivamente? O sea, ya hay una clara conciencia que el maltrato psicológico, físico, no es el modo de tratarse ni educar. De hecho, en el estudio de la UNESCO, desde hace muy pocos años, planteaba que 1 de cada 4 niños en Chile es agredido psicológicamente. Exacto. 1 de cada 4 agredido físicamente leve, y 1 de cada 4 agredido fuertemente. O sea, de 4 niños, 3 han sufrido un tipo de lesión. Yo creo que eso tiene que cuestionar mucho a la sociedad en general. Y yo creo que ya la gran mayoría de nosotros lo sabe que el golpe, el castigo físico o psicológico no va. Hiere, mata. Hiere, exactamente. Por lo tanto, es el diálogo el que impera y el que debería imperar. En nuestra residencia, por lo menos, los chicos son la gran mayoría de poblaciones muy vulnerables. Yeah. Muy vulnerables. Y debo decir también que la droga causa efectos súper negativos. Tenemos muchos niños abandonados por sus padres porque sus padres son consumidores de droga y de alcohol. Entonces, eso está marcando fuertemente el ingreso a residencia de algunos niños. Y yo creo que tenemos fácilmente 10 de 30. Entonces, algo está pasando. O sea, los efectos de la droga no solamente son personales, sino que también sociales, al nivel de destruir la vida de los más jóvenes. Exacto. Qué impresionante. Exacto. Ahora, si bien es cierto, uno de los lineamientos que trabajamos nosotros en residencia son con adolescentes ya que
nosotros consideramos que están aptos para la vida o prepararlos para una vida independiente, ya que no pueden volver a sus hogares y no tienen ninguna red familiar para donde volver. Nosotros con ellos trabajamos lo que se llama la vida independiente. Gracias a Dios, y lo digo así, que nos ha ido súper bien. Qué bueno. Nos ha ido súper bien porque hemos conseguido, y por eso son importantes las redes, hemos conseguido que un hotel de nuestra comuna y de nuestra ciudad pueda trabajar y pueda considerar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, trabajando en el hotel. Qué bueno, excelente. Pero la parte de manera part-time y a la vez los chiquillos estudiando. Entonces, para nosotros ya tenemos 3 jóvenes, uno ya está trabajando, contratado en el hotel, y ahora vamos con 2 más. Excelente. Ya van a ser 5 niños. O sea, adolescentes. en el fondo la fórmula del éxito, amor y trabajo. Exacto. Amor y trabajo. Sí. Es decir, sentirse parte de una comunidad, cosa que no experimentaban en su familia. Bueno, está realmente no solamente interesante esta conversación, sino que conmovedora. A mí por lo menos me conmueve ver que haya profesionales jóvenes que le estén dedicando lo mejor de su experiencia, de su conocimiento, para trabajar con estos niños, estas personas que tanto han sufrido en la vida, y uno los ve con esperanza, y creo que eso es un valor que es bueno rescatar. Vamos a una pausa y volvemos. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, para hablar de los temas que a usted le importan. Y le pedimos que nos escriba a nuestro Twitter, @pediálogo, para hacer sus comentarios. Hoy día tenemos 2 invitados, en mi opinión, extraordinarios. Son 2 profesionales jóvenes que trabajan con la infancia que ha tenido problemas en su vida, la infancia vulnerable. Ellos le han dedicado su vida a esta realidad que tanto nos duele. Y quisiera presentar en primer lugar a Estíbaliz Concha. Ella es psicóloga, directora del programa de reparación en maltrato de la Fundación Ciudad del Niño de la Iglesia de Concepción, y Richard Tapia, trabajador social, que es director de la residencia Carlos Macera, también de la Fundación Ciudad del Niño. Estoy muy contento que estén aquí. Lo primero, felicitarlos públicamente por el trabajo que hacen. Sé que es un trabajo difícil, pero al mismo tiempo muy reconfortante por lo que ustedes han visto. Cuéntenme en qué están. Bueno, empecemos por Estíbaliz. Bueno, como usted bien comentábamos, primero agradecerle la invitación, ¿cierto?, a su programa, y a lo mejor para contextualizar a las personas que nos están viendo, contarles un poquito respecto a nuestra fundación, que es la Fundación Ciudad del Niño Ricardo Espinosa, la cual lleva ya trabajando con los niños hace 61 años, este año cumplimos 61, y nace a través de la obra que realiza Monseñor René Nostroza, al detectar él, ¿cierto?, las necesidades de niños que deambulaban por las calles en ese entonces de la comuna de Talcahuano. Niños que venían de familias muy vulnerables, donde también existía negligencia, y él detecta, ¿cierto?, esta necesidad y, ¿cierto?, los trae, ¿cierto?, a la fundación, y es así como se inicia la obra que inicia Monseñor. ¿Ya? Actualmente la Fundación trabaja con 2 líneas programáticas, que son la ambulatoria, que es a la cual yo pertenezco, y la línea residencial. ¿Ya? Actualmente la Fundación cuenta con 5 programas residenciales y 6 programas ambulatorios. O sea, 11 programas en total. Sí, los cuales están ubicados en la comuna de Hualpén,
Talcahuano, Concepción y Chihuayante. ¿Y en total cuántos niños atienden? Debe ser alrededor de 1000 niños, un poco más yo creo. De 1000 niños. Sí. 1000 niños. Más de 1000 niños. Cuénteme una cosa, Richard, bueno, yo sé que usted es casado, padre de familia. ¿Cómo vive esta experiencia de estar con estos jóvenes en la residencia, estos niños, después llegar a su casa? Cuando usted estudió trabajo social, ¿pensó que iba a estar trabajando en esto? No. Lo primero, monseñor, agradecer, como dice Estíbaliz, esta invitación y mencionar que no, cuando uno estudia trabajo social o está en la universidad, de repente piensa siempre en hacer el bien. Pero no se da cuenta que en este tema de infancia, tú muchas veces no te puedes desconectar. Uno llega a su casa, como yo llego a mi casa, veo a mis hijas y estoy con mis hijas, pero siempre estoy atento a lo que pueda pasar en la residencia. ¿La residencia suya cuántos niños hay? Son 30 niños. 30 niños. Solo varones. Solo es una varones. residencia solo de varones que queda en la comuna de Talcahuano. Ahí atendemos a 30 niños, trabajamos con dos duplas psicosociales, 2 trabajadoras sociales, 2 psicólogas, un psicopedagogo, una terapeuta ocupacional, una psiquiatra y 8 a 10 educadoras de trato directo. O sea, en total, ¿cuántas personas se preocupan y trabajan para estos niños? Unas 15 personas. 17, 18 trabajadores somos los que pertenecemos. Digo una cosa, Estíbaliz, ¿cuál es el perfil de los niños que llegan a este programa de reparación? El perfil educacional, el perfil económico, familiar, porque tal vez conociendo el perfil podemos ver cómo realizar políticas públicas para que nunca más haya un niño que esté en ese programa. Bueno, nosotros atendemos niños que han sido víctimas de maltrato y agresiones sexuales. De 0 a 18 años aproximadamente los niños que nosotros atendemos. La verdad que la gran mayoría de la población está alrededor de los niños que tienen entre 8 y 10 años. Ya es la mayor cantidad de niños que nosotros actualmente atendemos. Más niñas que niños también. Siempre se ha destacado en el fondo como que las niñas han sido víctimas en mayor magnitud que la población de los niños. Bueno, nosotros, como usted bien mencionaba, somos un programa de reparación al maltrato, donde contamos con un equipo multidisciplinario también, donde los casos están a cargo de una dupla psicosocial, con un apoyo constante de médico psiquiatra, de terapeuta familiar, también nuestra abogada que nos apoya, ¿cierto?, en los procesos. Y también yo creo que el sello que tiene nuestro programa es que siempre estamos buscando como ideas innovadoras para poder implementar los diferentes procesos de intervención. Ya. Tratamos nosotros de adaptar, porque si bien todos los niños tienen motivos de ingreso que son similares, cada uno, ¿cierto?, ellos y su familia, exactamente, son únicos. Entonces también en base a esto nosotros tratamos de adecuar los procesos de interventivos a cada una de las necesidades que ellos presentan. Y es así como también hemos ido innovando y implementando nuevas estrategias de intervención que a lo mejor no son tan tradicionales, como por ejemplo la arteterapia. Tenemos el privilegio de contar actualmente con una psicóloga que es especialista en arte, bueno, que es arteterapeuta, y que la verdad los resultados que hemos obtenido han sido súper satisfactorios. También, por mencionar otra cosa, incursionamos hace poquito en el tema de la equinoterapia. Ah, sí, sí. Y bueno, y si bien a lo mejor los profesionales que trabajamos en el programa no somos especialistas, ¿cierto?, como en esta temática, sí nos hicimos asesorar por una fundación que trabaja, ¿cierto?, con esto, y también la verdad que cuando hicimos la evaluación de los resultados quedamos todos bastante sorprendidos con lo positivo que esto había sido. Una pregunta para ustedes dos. ¿Cómo llega un niño a la Fundación Ciudad del Niño? ¿Llegan a través de la justicia, a través del Sename, la misma familia, va directamente? ¿Cómo ingresa un niño en el programa en el cual está usted y usted? Al menos la línea de nosotros, que es la línea residencial, llega por una medida de protección del Tribunal de Familia. Ya, todos. Todos. Ya. Tienen que pasar por el Tribunal de Familia. Debido a alguna vulneración en los derechos, en sus derechos. Lo que nosotros tratamos de hacer es de
tratar de restituir ese derecho vulnerado. Obviamente que el niño estando en residencia pueda tener todo lo básico, su alimentación, su agüita caliente, como le decimos nosotros todas las mañanas, que de repente no tienen en sus casas, y trabajamos netamente con las familias. Pero llegan siempre bajo la medida de protección. Ya no puede ingresar un niño de la calle a la residencia y nosotros lo tenemos. ¿Qué porcentaje de esos niños vuelven a sus casas donde el vínculo sea restituido más o menos? Buena pregunta. Pueden pasar mucho tiempo. Puede pasar mucho tiempo. Nosotros yo llevo la dirección 5 años aproximadamente y han pasado muchos niños. Un ejemplo, nosotros todavía tenemos a niños que llevan más de 4 años en la residencia. Por lo tanto, ese porcentaje es mínimo del que puede volver a sus casas. Tratamos de hacerlo. Cuando no podemos, intentar que vuelvan a sus casas o con su familia biológica o de origen, tratamos de hacerlo con otro tipo de familia, con familia más extensa. Es re complicado, sí. Es súper complicado. El ambiente muchas veces donde viven los niños, donde están, es muy difícil. Es muy difícil. Tienen que volver a la misma casa muchas veces, pero el entorno colabora nuevamente para que sigan vulnerándose. Entonces, eso es... o sea, ellos efectivamente, en la ciudad del niño, se sienten cuidados, se sienten, por supuesto, protegidos, queridos, tienen respetados en sus derechos. Gracias a Dios tienen todo. Fantástico. Todo, no podemos decir que no tienen nada. Y en el caso de ustedes, bueno, decía Richard que trabajan con la familia y ahí se produce una dificultad. En el caso de ustedes, ¿cómo llegan los niños a estos programas, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los efectos respecto de la familia después? Bueno, al igual que mencionaba Rita, los niños con nosotros también llegan a través de una medida de protección desde el Tribunal de Familia, pero aparte ellos deben tener una causa en Fiscalía, porque lo que nosotros atendemos es todo constitutivo de delito, por lo cual nosotros nos tenemos que asegurar, ¿cierto?, que se inicie una investigación respecto a la vulneración que sufrieron los niños. Estos son los dos como requisitos que nosotros tenemos, ¿cierto?, para que los niños puedan ingresar al proceso reparatorio con nosotros. Ya. Ahora, si los derechos vulnerados son al interior de la familia, como son programas, digamos, externos, ¿dónde viven esos niños? ¿Quién se preocupa de ellos? ¿Hay alternativa? ¿La abuelita? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la verdad es que aquí suelen ser muy importantes las redes de apoyo, que son en primera instancia las que denuncian. El área, por ejemplo, escolar, ¿cierto?, salud, que son las que detectan, ¿cierto?, en primera instancia alguna vulneración. Entonces suele ser muy importante, ¿cierto?, el trabajar de manera constante con ellas para que también, porque la mayoría de los niños que ingresan con nosotros no podemos trabajar por ejemplo, con los agresores sexuales. Eso en el fondo por bases técnicas de Sename, nosotros no trabajamos con ese tipo de agresores, pero sí de cierta manera nos damos, entre comillas, la licencia de poder trabajar con aquellos adultos que han ejercido maltrato, porque entendemos que también los niños, como son muy pequeños, van a volver, ¿cierto?, a vivir o viven con estos adultos responsables, ¿cierto?, que han ejercido maltrato. Por lo tanto, es importante también hacerse cargo y poder trabajar con estos adultos. ¿Cuál es el resultado de aquello? ¿Cuál es el perfil más o menos de un maltratador? La mayoría de las veces los resultados han sido bien positivos. Ah, qué bueno. Sí, han sido positivos. Yo creo que han sido mínimos los niños en el fondo donde hemos tenido que tomar resoluciones un poco más radicales, como enviar, ¿cierto?, a los niños a residencia. Pero yo creo que el porcentaje es mínimo en comparación al éxito, ¿cierto?, que tenemos respecto a recuperar este entorno familiar que es protector. Pero insisto, como para mantener esto es muy importante el tema de las redes, que nos mantienen también a nosotros actualizados respecto a lo que está pasando con el niño en su contexto diario. Perfecto, perfecto. No podemos trabajar sin redes, esa es la verdad. Pero cuando hablas de redes, ¿te refieres a qué puntualmente? Desde las comunitarias, desde la Junta de Vecinos con quien nosotros, por ejemplo, como residencia trabajamos, las duplas psicosociales van siempre a reuniones con la Junta de Vecinos, con Senda. Perfecto. Entonces estamos bien ahí, bien agrupados.
pero también está Carabineros, está el hospital, Ya. está Sename, todos los espectadores que están ahí presentes para trabajar, ojalá lo más cohesionado posible. Ustedes, digamos, bueno, son profesionales jóvenes, trabajan con situaciones muy, muy complejas. ¿Se sienten solos a veces? En el sentido, en el contexto de la sociedad, ¿perciben una cierta indiferencia o creen que hay un interés real por estos niños, por su familia, que en general vienen muchos de contextos socioeconómicos bien complejos, familiares? ¿Cuál es la experiencia? Creo que hay un cierto desconocimiento de la sociedad respecto a lo que se está haciendo con la infancia a nivel en general. Bueno, tampoco no hay por qué saber si uno no está interesado, ¿cierto?, en la temática, por así decirlo. Yo cuando recién ingresé a trabajar en la red Sename y, ¿cierto?, para la fundación tampoco sabía que existían los programas, para qué servía cada uno de ellos, pero yo creo que de a poco se ha ido abriendo esto a la comunidad. Ya. Y también han ido aportando. ¿Es tu primer trabajo Donde estoy actualmente el tercero. Ah, ya. Sí, o sea, ya. Y la otra experiencia también habían sido en infancia. Inicié trabajando en un colegio en Curanilahue hace ya 6 años atrás más o menos. Después ingresé a la fundación en un programa de mediana complejidad y luego eso comencé a trabajar como psicóloga en el programa de reparación y luego ahora de directora. Perfecto. Una pregunta. Bueno, yo sé que antes trabajaste en el Hogar de Cristo. ¿Qué le faltaría, qué nos falta como sociedad para que ningún niño viva en una residencia, para que ningún niño sea maltratado? ¿Cuáles son para ustedes, digamos, que están ahí en el día a día con estos niños, los factores protectores? Y es muy importante que las personas que nos están viendo se cuestionen a sí mismos respecto de su familia, de su barrio, de su medio, si hay factores protectores o no para los niños. Sí. Sí, hay factores protectores. Nosotros creemos que sí hay factores protectores y uno que es esencial y que nosotros practicamos y hablamos que es la familia. Ya. Derechamente. Ya. Todo nace desde ahí. Por lo tanto, sí. ¿Cuáles son los detalles? Porque eso es lo que importa. O sea, por ejemplo, así, un niño que come todas las noches con sus padres, que conversa con sus padres, tiene menos posibilidades de... Y es un ejercicio básico del vínculo. Ya. Estamos vinculándose, los padres se están vinculando, y eso es avanzar. Lamentablemente a nosotros nos toca ver muchos casos de niños, no sé, de 6, 7, 8 años, que ingresan a la residencia por vulneración en sus derechos porque andan, lamentablemente, vagando a una hora que no debería ser. 10 de la noche, 11 de la noche. No, claro. Sin ninguna protección. Por lo tanto, eso nos indica algo a nosotros. Sí. Que al interior de la familia algo está pasando. Lógico, claro. Por lo tanto, el niño se le separa y tratamos de rescatar lo que se estaba perdiendo al interior de la familia. ¿Se puede muchas veces? Sí, se puede. Pero muchas veces los recursos son los que nos faltan. ¿Hay estudios sobre el nivel educacional y el maltrato en general, o esto es transversal en toda la sociedad? O tal vez en ciertos ambientes se haga más presente. Creo que tiene que ver con algo que viene dado de manera transgeneracional también, el tema del maltrato, donde en cierto tiempo se instauró como una manera de educar, como una manera de castigar y de enseñar a los niños. Y eso en el fondo es lo que hay que tratar de cambiar, esas pautas transgeneracionales que vienen dadas a nivel, yo creo que, bueno, se repiten más en las familias que son vulnerables, pero también nosotros atendemos niños que son de todas las clases sociales. Ya, eso es importante decirlo. Sí, claramente la mayor cantidad de población que nosotros atendemos son de niños vulnerables, pero también en el fondo atendemos niños que no son vulnerables. ¿Y ustedes sienten en el fondo que esa lógica, el castigo físico que antiguamente se daba en los colegios, ha ido cambiando
positivamente, o sea, ya hay una clara conciencia que el maltrato psicológico, físico, no es el modo de tratarse ni educar. De hecho, en el estudio de la UNESCO, desde hace muy pocos años, planteaba que 1 de cada 4 niños en Chile es agredido psicológicamente, Exacto. 1 de cada 4 agredido físicamente leve y 1 de cada 4 agredido fuertemente. O sea, de 4 niños, 3 han sufrido un tipo de lesión. Yo creo que eso tiene que cuestionar mucho a la sociedad en general. Y yo creo que ya la gran mayoría de nosotros lo sabe que el golpe, el castigo físico o psicológico no va. Hiere, mata. Hiere, exactamente. Por lo tanto, es el diálogo el que impera y el que debería imperar. En nuestra residencia, por lo menos, los chicos son la gran mayoría de poblaciones muy vulnerables. Ya. Muy vulnerables. Y debo decir también que la droga causa efectos súper negativos. Tenemos muchos niños abandonados por sus padres porque sus padres son consumidores de droga y de alcohol. Entonces, eso está marcando fuertemente el ingreso a residencia de algunos niños. Y yo creo que tenemos fácilmente 10 de 30. Entonces, algo está pasando. O sea, los efectos de la droga no solamente son personales, sino que también sociales al nivel de destruir la vida de los más jóvenes. Exacto. Qué impresionante. Exacto. Ahora, si bien es cierto, uno de los lineamientos que trabajamos nosotros en residencia son con adolescentes ya que nosotros consideramos que están aptos para la vida o prepararlos para una vida independiente, ya que no pueden volver a sus hogares y no tienen ninguna red familiar para donde volver. Nosotros con ellos trabajamos lo que se llama la vida independiente. Gracias a Dios, y lo digo así, que nos ha ido súper bien. Qué bueno. Nos ha ido súper bien porque hemos conseguido, y por eso son importantes las redes, hemos conseguido que un hotel de nuestra comuna y de nuestra ciudad pueda trabajar y pueda considerar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, trabajando en el hotel. Qué bueno, excelente. Pero la parte de manera part-time y a la vez los chiquillos claro, estudiando. Entonces, para nosotros ya tenemos 3 jóvenes, uno ya está trabajando, contratado en el hotel, y ahora vamos con 2 más. Excelente. Ya van a ser 5 niños. O sea, adolescentes. en el fondo la fórmula del éxito, amor y trabajo. Exacto. Amor y trabajo. Sí. Es decir, sentirse parte de una comunidad, cosa que no experimentaban en su familia. Bueno, está realmente no solamente interesante esta conversación, sino que conmovedora. A mí por lo menos me conmueve ver que haya profesionales jóvenes que le estén dedicando lo mejor de su experiencia, de su conocimiento, para trabajar con estos niños, estas personas que tanto han sufrido en la vida, y uno los ve con esperanza, y creo que eso es un valor que es bueno rescatar. Vamos a una pausa y volvemos.